Bueno, y hoy es lunes y como todos los lunes toca enfocar la vida de una forma diferente, gracias a los consejos que nos dan María y María Isabel. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? El fin de semana siempre viene bien. ¿De qué nos vais a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Porque yo no lo sé. Pues te contamos. Venga. Bueno, pues para entender la inteligencia emocional es necesario entender otras cuestiones, como por ejemplo, pues qué pasa en nuestro cerebro cuando experimentamos una emoción, o de dónde vienen las emociones, o cómo podemos controlarlas, en qué ámbito se puede aplicar la inteligencia emocional, ¿no? Entonces es como explicar que en los últimos tiempos el concepto de inteligencia ha cambiado un poco y gracias a Dios ha ido evolucionando. Es como romper los esquemas típicos que nos indicaban que el intelecto solo se podía determinar mediante herramientas académicas, pues test de cociente intelectual o cosas así. Y explicar que el éxito de una persona no solo depende de su cociente intelectual, sino también de esa inteligencia emocional que tenga la persona. Inteligencia emocional es como... perdona que te corte. ¿Cómo se enfrenta uno ante cada situación, ¿no? Ahí está, si conoces tus emociones, si no, si las controlas, si no las controlas, cómo las usas de cara a los demás, ese tipo de cosas. Entonces se supone que si tenemos inteligencia emocional, pues podemos tener un buen manejo de nuestra vida, ¿no? Y tener relaciones más productivas con los que nos rodean. Entonces hay personas que se consideran que son expertas emocionalmente, porque tienen más éxito a lo largo de la vida, no por su cociente intelectual, que igual también se le une, pero sino por su inteligencia emocional. Luego también hay varias formas de controlar nuestros impulsos, pero el primer paso es conocer cómo funcionan. Vamos a tomar como referencia un libro que se llama Inteligencia Emocional, es de Daniel Goleman, que es pues, una eminencia en este ámbito. Este libro es como una especie de guía, en él pues se habla del cerebro emocional, ¿no? Lo que es lo más biológico de las emociones, de las últimas investigaciones y bueno, se demuestra un poco, como decía María, que esa inteligencia emocional muchas veces es un factor más importante para el éxito y que la inteligencia tal y como la conocemos normalmente solo es un 20% de los factores que pueden determinar el éxito en la vida de una persona. Decir también que las personas pues contamos con un repertorio emocional con muchas variantes, pues está el miedo, la ira, la felicidad, la tristeza. Pero ¿para qué sirven estas emociones, no? Muchas veces eso es lo que nos llegamos a preguntar. Pues las emociones son fundamentales en nuestra vida y nos son de gran utilidad para nuestro desarrollo. Digamos que son una especie de guía que puede orientarnos en los momentos importantes y que nos ayudan pues a adaptarnos y a superar situaciones difíciles. Por ejemplo, para que se entienda mejor, la tristeza nos ayudaría para superar una pérdida notable, porque es un momento en el que la persona está acumulando energía para poder enfrentarse. Pues ese sería un ejemplo, yo creo que bastante claro. Una pregunta que me asalta a mí ahora mismo. ¿Se podría decir que los niños son muy inteligentes emocionalmente? Son más flexibles. Yo creo que como ellos prueban más desde pequeños, están en una fase experimental, experimentan y juegan con las emociones. Y entonces, claro, si eso se le continúa desarrollando, ese niño es un experto emocionalmente. Sabe jugar más con las emociones. Porque ellos continuamente están jugando con las emociones de las personas, de los adultos que tienen alrededor, ¿no? Yo creo que el problema está más bien en que los adultos muchas veces intentamos reprimirnos muchas emociones y muchos sentimientos. Ajá. Tenemos más barreras. Y entonces, pues, al cohibirnos, no desarrollamos esas emociones que quizá deberíamos de desarrollar para poder también comprenderlas. Lo que hacemos mal entonces es que controlamos demasiado nuestras emociones. Algunas veces yo creo que las tapamos. No es que las controlemos, lo que tenemos que hacer es controlarlas. Exactamente, no las sabemos controlar, pero las intentamos ocultar, ¿no? O quizá también pues no sabemos distinguirlas unas de otras. Muchas veces se nos ha dado el caso de que le pedimos a una persona ante un pensamiento que nos diga cómo se siente y no sabe decírtelo. Es necesario que le des una lista de emociones para que te diga, bueno, pues yo creo que me siento así, como esta. Y es más fácil que te diga con una lista cuál es la que siente que ella misma expresar esa sensación que tiene en ese momento.
Eso es muy, vamos, se nos ha Es dado muy ya común, ¿no? Sí, no saber nombrar la emoción. En terapia yo creo que casi siempre le hemos usado la lista de las emociones, porque muy pocas personas saben definir realmente lo que Claro, sienten. porque es que podemos confundir cuando estás enfadado, por ejemplo, con la ira, con... Claro, dentro del enfado pues habría muchas. Hay muchas que saber emociones. diferenciar. Nos tiramos siempre a las básicas, enfado, alegría, tristeza, pero hay muchas más. Luego también que influye la otra persona. Para mí a lo mejor, si yo a ella la veo enfadada, puedo pensar que le ha dado un ataque de ira. Y sin embargo ella pues dice, no, me ha dado rabia y ya está. Entonces también eso influye. Yo puedo sentir una emoción de una forma y puedo ver la emoción en ti de otra forma. No siempre coinciden las visiones de las dos personas. Muy interesante. Es difícil identificar la emoción que sentimos nosotros. Claro. Pues imagínate identificar la emoción que siente la otra otra persona. persona. Claro, eso muchas veces pues lleva a conflicto. Continuar, que está muy Para interesante. ubicar un poco más sobre lo de cociente intelectual, pues decir que durante años pues se ha pensado que el cociente intelectual era la medida que representaba o determinaba quién podría ser exitoso en un futuro o quién no. Y entonces eso ha ido cambiando, ¿no? Porque el cociente intelectual pues te ayuda a enfrentar cierto tipo de retos, pero hay otros retos que se quedan fuera del cociente intelectual. Por ejemplo, pues un problema de la vida o una relación social o algo así. Incluso hay veces que el éxito no se alcanza ni siquiera por el cociente intelectual. Hay personas que alcanzan el éxito por mera suerte y no tienen ni siquiera ni cociente intelectual alto ni a lo mejor una buena inteligencia emocional. Y nada, pues decir que las pruebas del intelecto pues no son capaces de darnos un resultado significativo del éxito que va a tener o no una persona. Claro, es que es como una predicción, ¿no? Claro, no. Es que no se puede predecir. Que a lo mejor el éxito es un conjunto de muchas cualidades de esa persona, pero ya tiene que ver también las circunstancias que estén en las que se encuentra esa persona, ¿no? Eso. Bueno, y yo ahora voy a explicar una cosita, espero que se me entienda, voy a intentar dejarlo lo más claro posible. Seguramente todos hemos experimentado un asalto emocional, por ejemplo una carcajada o un ataque de ira, como decíamos antes. Bueno, pues esto se produce a través de una parte de nuestro cuerpo que es la amígdala, se encuentra en el cerebro y es la encargada de mandar las señales al cuerpo para generar una reacción adecuada. Entonces, cuando recibe la información, como decía, de los sentidos, manda las señales a las partes del cuerpo correspondientes para que actúen. Y podemos pensar, bueno, ¿y por qué los impulsos nerviosos pasan directamente a la amígdala en lugar de pasar por nuestra zona cerebral más racional, por decirlo de alguna forma? Pues la respuesta está en un conjunto de neuronas que unen directamente al tálamo con la amígdala, lo que le permite a esta segunda pues recibir la información directa de los sentidos, alguna, no toda. Y ahí es cuando la amígdala hace que reaccionemos antes de que podamos identificar muy bien qué es lo que está pasando. En pocas palabras, digamos que el sistema emocional puede actuar de forma independiente a la zona racional de nuestro cerebro. Va por libre totalmente. Sí, va por... Hombre, totalmente. Pero sí, por Casi, ejemplo, yo veo un palo en el suelo, desde lejos. Un palo así un poco retorcido y a lo mejor me asusto. ¿Y porque he pensado que era una serpiente? Y eso es totalmente... es un impulso, no lo puedes reprimir. Luego ya piensas, dices, pues si era un palo, porque me ha asustado, qué tonta que soy. Claro, porque no ha pasado, lo que tú creías no ha pasado, Claro. no lo ha procesado el cerebro, dijéramos, ¿no? Lo ha procesado solo la amígdala, que digamos que es la estructura que procesa la información más directa de los sentidos. Y luego ya es cuando lo razonamos. Es como si no fuese el cerebro un poquillo retardadillo. Muy bien, muy bien. Venga, pues continuamos, que está muy interesante esto de la inteligencia emocional. Continúa, María. No, me he equivocado. Es María Isabel. Bueno, además de la amígdala, contamos con otra estructura en nuestro sistema emocional que se llama hipocampo. El hipocampo, recuerda los datos simples y la amígdala la que recuerda las emociones que acompañan esos datos. El problema es que no todas las situaciones que causan un fuerte impacto para quedarse grabadas en la amígdala vuelven a suceder.
Y si el hipocampo, perdón, determina que una situación es similar a otra anterior, la reacción también será la misma, aunque en realidad solo sea un poco similar. Lo que hace que a veces este sistema de acción-reacción sea un tanto impreciso, lo que hablábamos del palo y la serpiente. Muy bien. Bueno, pues como ya había mencionado anteriormente, las pruebas de inteligencia dicen muy poco de nuestra verdadera capacidad social o emocional, ¿no? Las personas no tenemos algún tipo de inteligencia así en específico, sino que tenemos varios tipos de inteligencia que vamos desarrollando con el tiempo. Pero desafortunadamente pues hay muchas personas que no descubren ni desarrollan esas capacidades. Entonces, pues para tener pleno desarrollo de nuestras capacidades tenemos que tener en cuenta unos elementos muy básicos, que podrían ser, por ejemplo, bueno, lo primero de todo, conocer nuestras propias emociones. Bueno, pues esto se refiere a hacer conciencia de los sentimientos propios en el momento en el que los estamos experimentando, ya que si no lo sabemos reconocer, pues no tenemos control sobre las emociones fuertes y puede afectar decisiones importantes de nuestras vidas. Otra cosa sería, pues, ya conocemos las emociones, ahora tenemos que manejarlas. Pues eso, una vez que las conocemos, tenemos que saber cómo, cuándo y dónde las podemos utilizar. Pues lo siguiente sería también tener en cuenta la motivación. Si no tenemos motivación, muchas veces a lo mejor no somos capaces de utilizar esas emociones. Entonces, saber utilizar el potencial existente, pues para poder conseguir resultados sobresalientes, ¿no? Y no conformarnos con lo que tenemos, con lo que no nos gusta, ¿no? Luego, muy importante, reconocer las emociones de los demás. Eso, pues, en las relaciones sociales, pues, es básico. Por ejemplo, podemos hablar, la que siempre se conoce al hablar de las emociones de los demás, la empatía, que es cuando somos capaces de identificar lo que otra persona siente o ponerse en el lugar del otro. También es importante ser capaz de comprender pensamientos y sentimientos pues que no se hayan expresado verbalmente, ¿no? Lo que viene siendo cosas gestuales o demás. Y también pues manejar las relaciones. Hay que ser conscientes de que las relaciones con las personas, bueno, ser consciente primero de esa relación con la persona y luego pues ser consciente de que son importantes las relaciones sociales. Por ejemplo, se me ocurre una situación. Estamos en una reunión de amigos, ¿no? Sí. Y ahora un amigo dice, hoy voy a llamar a no sé quién para que se venga. Y a lo mejor los otros no les hace gracia y se quedan callados y no hacen ningún comentario. Y el otro pues pasa olímpicamente y no se da cuenta que es que el llamar a otra persona de fuera no... Y eso pasa, ahí ¿no? sería importante porque está un grupo de amigos, una relación social. Tú has tenido tu emoción, pues tu emoción a lo mejor ha sido de desagrado, que no quieres que esa persona venga. La has identificado, la has expresado o no. Igual el quedarte callado no está expresando esa emoción, o igual sí. Pero la Eso otra refleja, persona debería ahí de está. tener la capacidad de reconocer. Y ahí va en la otra persona, en que vea que a lo mejor nadie ha hecho un comentario, o nadie ha dicho sí que bien, o nadie... Para interpretar eso y sabes que a los demás pues no les agrada que esa persona venga. Claro. Es complicado, todo esto es tan complicado. Continúa. Bueno, pues ya está, otro factor importante en las relaciones pues sería un poco la brillantez emocional, que eso es como la capacidad que tenemos pues para conocer y manejar las emociones de otros. Ya no solo conocer esa emoción del otro, sino que tú la manejes. Porque eso, sobre todo en negocios y cosas de esas así, manejar la emoción de otras personas puede ser beneficioso para ti. Entonces sería... Un comercial debe Por de ser ejemplo. un buen comercial, ¿no? Sí, por debe ejemplo. de saber identificar. Estás manejando, sí, las identificas, pero ahora no las vas a identificar, ahora las voy a Manéjalas. manejar yo como yo quiera, ¿no? Un poco también es importante en muchos negocios, en muchos aspectos de la vida. De ahí que mucha gente dice, yo tengo mucha psicología para tratar a la gente, ¿no? Sí. Pues más bien se referiría a eso, a esa inteligencia emocional. Ajá. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a dar 7 ingredientes claves para aprender a entender nuestras emociones. La primera sería la confianza, tener esa sensación de que cuentas con probabilidades de éxito. También la curiosidad sería otro ingrediente, que es la sensación pues de que el hecho de descubrir algo es positivo. Otro sería la intencionalidad, que es el deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. El autocontrol, que era un poco lo que nos explicaba antes María, el controlar las propias emociones y acciones. La relación, que era la capacidad de relacionarse con los demás.
la capacidad de comunicar, que es el deseo, y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos, conceptos, etcétera, con los demás, y la cooperación, que sería el último ingrediente, que ya sería más bien la capacidad de armonizar las propias necesidades con las necesidades de los demás. Y un poco aquí también explicar que, al igual que una persona con mucha inteligencia emocional puede triunfar en la vida, la persona que sea, por decirlo de algún modo, un analfabeto emocional, puede tener también consecuencias negativas en este caso, como por ejemplo pues ansiedad y depresión, lo que serían trastornos del ánimo, problemas de atención o de razonamiento, incluso delincuencia o agresividad, pues personas que utilizan mentiras, engaños, que no se atienden a las normas y las desobedecen. Y todo eso pues también puede derivar en problemas sociales, marginación, aislamiento. Esta inteligencia emocional, supongo que por lo que me estáis explicando, que irá ligada a la educación también, ¿no? Sí. Porque el saber estar de una persona en todas las situaciones es muy importante. Sí, además, cuando más se aprende o se puede educar en esas emociones o cuando somos más pequeños, ¿no? Esa relación en la familia, de educar en emociones, lo que tú has dicho antes, los niños tienen muchas emociones, como que trabajan más con esas emociones o prueban más con esas emociones, entonces es el momento de empezar a educar emocionalmente. A decirles cómo deben de administrar, ¿no? Sí. Esas emociones. De Sí. saber controlarlas. Pues lo típico cuando un niño tiene una rabieta, los padres tienen que enseñarle a ese niño cómo manejar esos sentimientos. Si no, a la larga pues va a ser una rabieta un día, otro, y el niño no sabe manejar esos sentimientos, no sabe cómo controlarlo. Un poco hay Lo que sí sabe es guiarlo. lo que produce cuando él tiene esa rabieta. La Claro. ansiedad, lo que es las sensaciones físicas. Y lo que consigue. Exactamente, él sí sabe, Que a lo mejor la consigue. primera vez siente esa emoción, pero luego sabe la consecuencia que tiene. Y empieza a utilizarla. Eso es, que a eso es a lo que yo me refería, ¿no? Que los niños son súper inteligentes en ese sentido, que saben utilizar muy bien sus emociones, no más bien sus emociones, sino las emociones a lo mejor de los padres, ¿no? De los demás. Saben lo que provocan. Claro, saben utilizarla mejor. Ajá. Para su beneficio, pero mejor. Claro, claro. Son unos pequeños dictadores los Sí. niños. Y bueno, ya para terminar, pues un poco hablar sobre la importancia, ¿no?, de la inteligencia Sí. emocional. Pues más que nada la importancia, un poco como decíamos antes, sobre todo ahora en el tema de los negocios, de las empresas, incluso de la ciencia y la medicina, por ejemplo, en el tema de la medicina. Pues un ejemplo sería, en nuestro caso como psicóloga, si podemos enseñar a una persona a manejar sus emociones, pues esa persona se va a recuperar antes de un trastorno del ánimo, de una depresión o de una ansiedad. Y otras muchas técnicas de este estilo se utilizan pues en personas con cáncer o con dolencias crónicas, un poco para el manejo del dolor, ¿no? Lo que se decía un poquillo de la lo de la imaginación. Sí. Otra Y- pregunta, perdona que te corte, María Isabel, es que se me ocurre, a lo mejor no tiene nada que ver. Una persona que es maltratadora psicológicamente o no maltratadora, sino que sabe controlar o sabe manipular, ¿una persona manipuladora es inteligente emocionalmente o no tiene nada que ver? Es una conclusión que yo he llegado y no Yo tiene creo que no nada hay que que ver. vincular a lo No hay que mejor vincularlo, ¿no? inteligencia emocional a que sea algo bueno que maneje las emociones, porque tú puedes manejar las emociones haciendo daño. Entonces, no quiere decir que seas inteligente emocionalmente como qué inteligente eres, ¿sabes? No asociar ese término. O sea, no es una inteligencia, claro, yo a eso me refiero, que no es Eres una inteligente. inteligencia, que no es una inteligencia buena, Ahí está. pero que esa persona Sabes controlarlo, pero lo usas para hacer Para el daño. para hacer el mal, Ahí ¿no? está. Pero sí es inteligente Sí, emocional. porque sabe controlar. Lo que pasa es que esa inteligencia Esa emoción. está mal utilizada, ¿no? Exactamente. Pero una persona manipuladora o maltratadora psicológica sí es inteligente emocionalmente, Sí, pero sabe cómo controlar igual controlar sus emociones no, pero Pero sí la de los sabe demás, sí. La de los cómo controlar la de los demás para hacer daño. Ujú. es como, vamos a comparar, es como, por ejemplo, una persona que sea muy, muy deportista, muy atlética, muy flexible o muy fuerte, utiliza esa fuerza para atracar o para delinquir, ¿no? Pues el manipulador sí utiliza esa inteligencia emocional, ¿no? Claro, es una Sí, sí, capacidad sí. que explota en su propio beneficio. Para el mal.
Bueno, yo creo que para acabar, pues decir que la inteligencia emocional no implica estar siempre contento, que muchas veces la imagen que nos quieren vender de la inteligencia emocional, o evitar problemas, sino pues mantener un equilibrio, saber atravesar los malos momentos que nos depara la vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y salir airosos de esas situaciones sin dañarse y sin dañar a los demás. Y que no se trata pues de borrar las pasiones, por decirlo de alguna forma, sino de administrarlas con inteligencia. No ocultarlas, como decíamos al principio, sino administrarlas bien, con inteligencia. Claro, que es ahí donde está lo complicado, ¿no? Porque pues, sobre todo cuando nos pasan cosas que nosotros no controlamos, que nos provocan esos sentimientos y esas emociones, es difícil. Claro, por eso la cosa no está en lo que te pasa, sino en cómo tú lo interpretas y cómo tú te lo tomas. Y cómo afrontas esa situación, ¿no? Muy bien, cuánto aprendo con vosotras. Esto es increíble. Pues muchísimas gracias De nada. por enseñarnos a enfocar la vida así de bien. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Hasta la semana que Venga, viene. hasta la semana Venga, que viene. hasta la semana que Adiós. viene. Hasta luego.